Por tacaño, terminé alquilando una casa lúgubre y fría. La primera noche que me mudé, la ducha se abrió sola. Grité al aire: ¿acaso tú vas a pagar el agua? Inmediatamente, el chorro de agua se detuvo. Pensé que eso solo era el comienzo. Inesperadamente, el segundo día, encontré en la mesa del comedor 3 platos fuertes y una sopa. Al lado, había una nota: cena, $25 estadounidenses. Mi mente hizo cálculos a la velocidad de la luz. 3 platos y una sopa. Con carne y verduras, presentados de forma hermosa, en cualquier restaurante allá afuera. Una comida así costaría al menos $50 estadounidenses. Dividido a la mitad, solo eran 25. Maldita sea, ¡qué ganga! Tomé los palillos, agarré un trozo de cerdo estofado brillante y me lo llevé a la boca. Estaba tan rico que casi me trago la lengua. Mientras comía como una bestia, murmuraba quejas al aire. Dije: oye, hermana fantasma, eres un poco tacaña. Ya estás muerta y aún así llevas las cuentas con tanto detalle. ¿Podrías abrir un poco más tu perspectiva? El espacio quedó en un silencio sepulcral. Solo se escuchaba el sonido de mi masticación. Al terminar, solté un eructo de satisfacción. Al ver la pila de platos grasientos, me dio pereza, para poner a prueba los límites de mi compañera de cuarto. Apilé los platos en el fregadero sin lavarlos. A la mañana siguiente, me despertó el suave tintineo de la vajilla. Me acerqué de puntillas a la cocina y vi que los platos estaban relucientes y ordenados. Al lado había otra nota, esta vez no escrita con sangre, sino con tinta negra normal. Tarifa de lavado, $5 estadounidenses por vez. Liquidación a fin de mes. Me solté a reír. ¡Qué maravilla! Yo, Luis, en mis más de 20 años de vida, era la primera vez que veía un fantasma con principios tan claros. Mi espíritu competitivo despertó. ¿Así que quieres jugar? Adelante. A propósito, dejé una bolsa de basura repleta justo en la puerta, bloqueando medio pasillo. Si eres tan lista, tómala y tírame esto. Sin falta. Al día siguiente la basura desapareció. En la puerta había una nota pegada. Recados, $10 estadounidenses. Una noche, regresé a casa tarde tras hacer horas extras, sintiéndome como un muerto en vida. Mientras tanteaba para encender la luz, de repente la lámpara de la sala se encendió sola. Era una luz suave, no deslumbrante. Una parte de mi corazón se ablandó de repente. Justo después, un trozo de papel cayó flotando desde la pantalla de la lámpara. Luz encendida para ti. La electricidad se cobra aparte. El calor que acababa de sentir fue destruido instantáneamente por esas palabras. Puse los ojos en blanco hacia el techo. Los días pasaron en medio de estos duelos mágicos entre lo cómico y lo trágico. Poco a poco, fui conociendo el temperamento de mi compañera fantasma. Se llamaba Yolanda, tenía obsesión por la limpieza. Si yo tiraba la ropa interior al suelo, esta saltaba sola al lavabo. También tenía un trastorno obsesivo-compulsivo. Si algún libro de mi estantería no estaba ordenado por altura, al día siguiente aparecía perfectamente alineado. Cocinaba increíble, pero era extremadamente rencorosa. Si se me ocurría decir: la sopa está un poco salada, podía cocinarme tofu hervido en agua simple durante 3 días seguidos. Además, era una lengua viperina. Una vez compré una camisa de oferta y me la estaba probando frente al espejo. En el cristal empezó a aparecer lentamente una frase escrita con el vapor: estética preocupante. Gusto preocupante. Y tu billetera es aún más preocupante. Me puse furioso y empecé a insultar al aire. ¿A ti qué te importa? Una gallina de hierro muerta que todavía quiere ir a medias. Después, el texto en el espejo cambió a tal para cual. Empecé a acostumbrarme a su presencia, incluso a disfrutarla. Al menos ya no tenía que comer fideos instantáneos. Al menos en esta ciudad fría, había alguien que dejaba la luz encendida para mí, aunque esa luz costara dinero. Hoy, mi único mejor amigo, Juan, vino a visitarme. Le advertí a Yolanda: viene mi amigo. Es muy cobarde, así que pórtate bien hoy. ¿Me oyes? Una revista sobre la mesa levitó y en ella apareció un gran OK. Al día siguiente, en cuanto Juan entró, empezó a exagerar. Luis, ¿te hiciste rico? ¿Contrataste ayuda? La casa está limpia. No parece tu sitio. Tus hábitos de vida han mejorado mucho. Apenas terminó de hablar, la televisión que pasaba una película de acción cambió repentinamente al canal de finanzas. Juan se sobresaltó. ¿Dónde está el control? ¿Por qué cambió solo? Seguro es un falso contacto, dije sin cambiar la expresión. Volviendo al canal anterior, mientras charlábamos, el vaso frente a Juan se desplazó 5 centímetros hacia el borde de la mesa. ¡Maldición! ¿Qué fue eso? El vaso se movió solo. Yo empujé el vaso con naturalidad a su lugar. No te asustes. Mi compañera de cuarto es un poco traviesa, pero cocina muy bien. Juan me miró horrorizado, como si viera a un loco. Luis, ¿estás bajo tanta presión que tienes alucinaciones? Suspiré, sabiendo que esto no se podía explicar. Después de despedir a un Juan que se fue con el alma pendiendo de un hilo, me senté en el sofá sintiéndome un poco vacío.
En ese momento, la luz de la sala se atenuó un poco, volviéndose más cálida. Giré la cabeza hacia el enorme ventanal y vi una silueta alta y delgada con un vestido rojo. Era la primera vez que se aparecía de forma tan clara ante mis ojos. Seguía siendo semitransparente, como una masa de niebla caminante, pero podía ver claramente su cabello largo hasta los hombros. Estaba limpiando meticulosamente el marco de la ventana que yo con Sach Sang-nai. Sus movimientos eran concentrados, serios, con una elegancia casi obsesiva. De repente, sentí que la preocupación de mis amigos y la incomprensión del mundo entero ya no importaban. En esta enorme ciudad, finalmente tenía un hogar y un ser querido, muy especial. Pero la alegría duró poco. El frío del capitalismo sopló hacia un humilde empleado como yo. Un correo electrónico gélido y unas cuantas líneas de un formulario genérico. Sin ninguna calidez, terminaron con mi trabajo de sueldo miserable por el cual tardaba 2 horas en llegar cada día. Abrazando mi caja de cartón mientras caminaba por las calles abarrotadas de gente. Por primera vez me sentí como una bolsa de basura desechada. Al llegar a casa, me cubrí la cabeza con la manta. La frustración y la inseguridad reprimidas durante tanto tiempo finalmente estallaron en ese momento. No sé cuánto tiempo lloré. Pero en la sala empezó a sonar una melodía de música clásica tenue y melodiosa. Era la Sinfonía del Nuevo Mundo, de Dvořák, mi favorita. Alguna vez le había dicho al aire mientras comía: esta pieza es tan hermosa. Da la sensación de que no importa cuán difíciles sean los días. Se pueden superar. Me sorbí la nariz y arrastré mis pasos pesados fuera de la habitación. En la mesa había un plato de alitas de pollo a la Coca-Cola humeantes. Y al lado, un trozo de papel descansaba en silencio. Solo tenía 2 palabras: gratis. Finalmente, mis lágrimas no pudieron contenerse y cayeron. No fue por frustración, sino por la calidez. Por primera vez, dije seriamente al aire: gracias. Yolanda, en el espacio, pareció escucharse un suspiro cristalino. Después de quedar satisfecho, encendí la computadora y empecé a enviar CVs frenéticamente. Pero todos los CVs enviados se perdían sin dejar rastro. De vez en cuando surgía alguna entrevista, pero me rechazaban en la ronda final. Al ver cómo el saldo de mi tarjeta bancaria disminuía cada día, la ansiedad carcomía mis nervios. Comencé a pasar noches en vela por el insomnio. Finalmente, recibí una notificación de entrevista de la empresa de mis sueños. Luego, saqué el único traje que tenía guardado en el fondo del baúl. El día de la entrevista me levanté muy temprano. Debido a la tensión, al comprar el desayuno en la cafetería de abajo, me temblaron las manos. Un americano hirviendo se derramó por completo sobre mi camisa. En ese momento, sentí que el mundo se me venía encima. Regresé a casa hecho un desastre, solo queriendo darme por vencido. Solo faltaba 1 hora para la entrevista y no tenía tiempo de comprar una camisa nueva. ¿Acaso tendría que rendirme así? Justo en ese momento, escuché el suave y rítmico zumbido de la lavadora en el baño. Me quedé atónito. Entré corriendo y vi mi camisa manchada de café dando vueltas en la máquina. 20 minutos después, la lavadora se detuvo y comenzó la función de secado. Pasaron otros 20 minutos y una camisa limpia, cálida y con un aroma fresco fue colgada en la puerta de mi habitación por un gancho invisible. Me quedé mirando la camisa, impecable como nueva, sintiendo que estaba soñando. Me cambié de ropa y salí disparado de casa. En el camino a la estación del metro. Era exactamente la hora pico. Al ver pasar el tiempo minuto a minuto, empecé a sudar a mares por la ansiedad. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta para intentar subirme a un autobús. La máquina de boletos del metro frente a mí emitió de repente un bip. La luz verde se encendió y la barrera se abrió sola. No tuve tiempo de pensar mucho y pasé corriendo. Al llegar al andén, las puertas del tren que necesitaba tomar se estaban cerrando lentamente. Maldición, pensé, y mi corazón se geló. En el instante en que las puertas estaban por sellarse, algo pareció atascarse entre ellas, emitiendo un pitido de advertencia y volviéndose a abrir. Me metí en el vagón casi a rastras. Dentro del tren, jadeaba con el corazón latiendo a 1000 por hora. Todo esto era demasiada coincidencia. Coincidencias como si alguien estuviera abriéndome el camino. Llegué a la empresa 5 minutos antes de la entrevista. Cada segundo sentado en la sala de juntas esperando a los reclutadores era un tormento. Mucho tiempo después, finalmente fue mi turno. Inhalé profundamente y entré en la sala. 4 reclutadores estaban sentados en fila con rostros serios. Estaba tan nervioso que me sudaban las palmas de las manos. La presentación personal que había preparado estaba en la punta de la lengua, pero de repente mi mente se quedó en blanco. Mi cerebro se detuvo. Justo cuando estaba tan avergonzado que quería que la tierra me tragara. Un bolígrafo negro sobre la mesa rodó de repente hasta mi mano. Por instinto agarré el bolígrafo, y su sensación fría me calmó de inmediato. Bajé la cabeza para mirar. En el cuerpo del bolígrafo habían tallado con un cuchillo 2 palabras diminutas pero claras: firmeza. Mi corazón se estabilizó al instante. Esas 2 palabras fueron como una dosis de adrenalina inyectada en mi cuerpo.
Buenos días, señores jueces. Soy Luis. En esa entrevista me desempeñé mejor que nunca. Una semana después, recibí con éxito la notificación de contratación de esa empresa. El día que empecé a trabajar, lo primero que hice fue correr al supermercado para comprar una botella de buen vino y muchos ingredientes frescos. Al llegar a casa, preparé una mesa llena de comida y luego serví 2 copas de vino. Levanté una copa. Yolanda, este brindis es para agradecerte. Mi asistente de oro. La otra copa vibró levemente, emitiendo un tintineo cristalino, como si me estuviera respondiendo. Sonreí con los ojos empañados. Sabía que no estaba solo. Tenía un ángel de la guarda invisible. Mi vida compartida con Yolanda. Tras conseguir la oferta, entró en una etapa de armonía sin precedentes. Yo me encargaba de ganar dinero para mantener el hogar, y ella se encargaba de mantener la casa impecable, aprovechando de paso su lógica empresarial para supervisar mis gastos y planificar mis finanzas. Incluso empecé a disfrutar de esta compañía única. Cada día al volver del trabajo tenía comida caliente y sopa deliciosa, cada mes. Al cobrar el sueldo, tenía una directora financiera que me ayudaba con el presupuesto. Cada vez que encontraba dificultades en el trabajo, aparecían mágicamente sobre mi escritorio libros y documentos relevantes. Ella era como una maestra silenciosa, una ama de llaves omnipotente, la extraña, más familiar. Pero yo no sabía nada de su pasado. A medida que nuestra compenetración aumentaba, también crecía mi curiosidad. Al final, ¿cómo murió Yolanda? Las noticias vagas en internet decían que murió por una intoxicación accidental con gas. Pero siempre sentí que algo no estaba bien. Intenté preguntarle: Yolanda, ¿cómo moriste realmente? Las luces de la habitación parpadearon un poco. Ella parecía querer expresar algo, pero estaba reprimida por alguna fuerza. Incapaz de transmitir la información con claridad. Cuanto más intensa era su reacción, más sospechaba yo. Finalmente, decidí empezar por la casa misma. Busqué a la agente inmobiliaria que me alquiló la casa originalmente. María. Quedé con ella en un restaurante cercano, con la excusa de querer consultarle sobre la renovación del contrato. María mantenía esa misma apariencia entusiasta y amable. Se ha acostumbrado ya. Señor Luis, esa casa tiene una buena ubicación y el diseño es hermoso. Solo que hubo un pequeño incidente antes. Una persona común no podría soportarlo. Al ver que usted tiene tan buen semblante, sé que definitivamente no hay problemas. Sí, muy bien, solo tengo curiosidad. ¿Qué pasó antes en esta casa? Busqué en internet y vi una noticia muy borrosa que decía que la dueña falleció en un accidente. Eso ya pasó, solo fue un accidente. Los jóvenes no deben pensar demasiado. Viva allí con tranquilidad. El feng shui de esa casa es realmente muy bueno. Fíjese que no hace mucho que se mudó y ya ha ascendido en su trabajo. Su suerte está por cambiar. Ella evitó hábilmente el tema, con palabras que siempre me instaban a no pensar de más. Su entusiasmo, a mis ojos, emanaba una extrañeza discordante. Un agente normal solo se preocuparía por el alquiler y el contrato. ¿Por qué se preocupaba tanto por mi salud mental? ¿Y por qué, una y otra vez, me impedía investigar el pasado de esta casa? Después de intercambiar cortesías por un rato, María y yo nos despedimos. Pero este encuentro no solo no disipó mis dudas, sino que, por el contrario, elevó mi vigilancia al nivel más alto. Esa noche, tuve un sueño que me hizo sentir pavor. En el sueño, estaba de pie en medio de una niebla densa, sin poder ver claramente los alrededores. Escuché una voz, a la vez familiar y extraña, discutiendo ferozmente. Era Yolanda. Te consideraba mi amiga. ¿Y te atreves a tocar este dinero? María, estás loca. Yolanda, ayúdame una vez más, solo la última vez. Prometo que cubriré este agujero. Imposible, este es dinero de los clientes. Estás cometiendo un crimen. Así que quieres matarme de desesperación. La discusión se volvió cada vez más violenta, hasta que finalmente escuché un golpe sordo y el sonido de algo cayendo al suelo. Después, todo quedó en silencio. Me desperté sobresaltado, con el corazón acelerado y la espalda empapada de sudor frío. Ese sueño fue demasiado real. María. En el sueño, Yolanda pronunció ese nombre. Encendí la luz y descubrí que la puerta del estudio estaba entreabierta. Recuerdo claramente haberla cerrado bien antes de dormir. Entré y vi que el cajón inferior del escritorio, que estaba bajo llave, ahora estaba abierto. Dentro yacía silenciosamente un diario de cuero negro. Mi corazón dio un vuelco. ¿Acaso Yolanda me estaba guiando? Abrí el diario con manos temblorosas. El contenido era mayormente sobre inversiones financieras y algunos asuntos triviales de la vida. Pasé las páginas rápido y, finalmente, en la última parte del diario, encontré un nombre que aparecía con frecuencia: María. El diario registraba que Yolanda y su socia comercial colaboraban en un proyecto de inversión. En la etapa final, ella descubrió que María estaba desviando secretamente una gran suma de dinero para jugar con criptomonedas de alto riesgo, lo que resultó en pérdidas y dejó un enorme agujero financiero. Yolanda escribió en el diario: no puedo creer que María haya hecho esto. Años de confianza no valen ni un centavo frente a la codicia.
Debo hacer que se haga responsable de sus actos, sin importar las consecuencias. Esta fue su última entrada. María, la sangre se me geló. Tomé el diario, regresé a la sala y, dirigiéndome al vacío, pregunté con voz temblorosa: Yolanda, ¿tu asesina fue María? Apenas terminé de hablar, la temperatura en toda la habitación bajó repentinamente. La lámpara de cristal sobre mi cabeza comenzó a sacudirse violentamente. El reloj de la pared cayó al suelo, rompiéndose con un estruendo agudo. Esta fue la reacción más fuerte de ella que jamás había visto. Pero esta reacción confirmó todas mis sospechas. Yolanda no murió por un accidente, fue asesinada. Y la culpable que seguía impune era la agente inmobiliaria que siempre me sonreía amablemente, María. La verdad fue como un cuchillo afilado y frío que atravesó la apariencia pacífica de mi vida. Miré la casa que Yolanda mantenía sin una mota de polvo y, por primera vez, sentí un frío que calaba los huesos. No podía quedarme sentado mirando. Luis, no seas cobarde. Yolanda, quédate tranquila, te ayudaré a ponerla donde merece estar. Las luces de la habitación dejaron de parpadear, recuperando su tono cálido. Inhalé profundamente y comencé a trazar un plan. Necesitaba pruebas. El diario era una pista importante, pero no suficiente para condenarla. Necesitaba que María mostrara la cola por sí misma. Usé la excusa de estar interesado en inversiones financieras y querer consultar con una experta para contactar a María de nuevo. Esta vez, quedé con ella en una cafetería al aire libre muy ruidosa y activé secretamente la grabación de mi teléfono. El joven Luis es realmente muy ambicioso. Apenas cambió de trabajo y ya está pensando en invertir. No hay de otra, le tengo miedo a la pobreza. Principalmente es gracias a que usted, señora María, tiene buen ojo y me recomendó esta casa para cambiar mi suerte. Hablando de eso, todavía tengo curiosidad por la antigua dueña, la señorita Yolanda. Escuché que en vida era una élite de las finanzas. ¿Ella también hacía inversiones? Clavé mi mirada en los ojos de María. Cuando mencioné el nombre de Yolanda, sus pupilas se contrajeron de forma casi imperceptible. Así es, la señorita Yolanda era una persona excepcional. Lástima que el cielo envidiara su talento. Hace poco encontré algunos diarios y notas que dejó en la casa. Hay muchos términos técnicos que no entiendo. Como usted la conocía bien, ¿podría ayudarme a verlos? Lancé el cebo adecuado. El rostro de María finalmente mostró un pequeño cambio. La mano con la que sostenía la taza de café tembló. ¿Diarios? Oh, son cosas privadas de otros. Es mejor que no miremos sin permiso. Joven Luis, ¿no ha tenido experiencias extrañas en esa casa? ¿Extrañas? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, escuchar ruidos a medianoche. O que las cosas se muevan solas. Su voz era muy baja, y en su mirada había un rastro de escrutinio. Mi corazón se hundió. Me estaba probando, tratando de ver si yo sabía de la existencia de Yolanda. No, para nada. Duermo muy bien. Supongo que tengo buena energía. Durante esa comida, ambos nos estábamos tanteando. Pero ninguno obtuvo la respuesta deseada. A partir de ese día, sentí que unos ojos invisibles me seguían. De camino al trabajo, siempre sentía pasos detrás de mí. Ni muy cerca ni muy lejos. Pero al darme la vuelta, no había nada. Los fenómenos paranormales en la casa también empezaron a volverse hostiles. Ya no era la casa ordenada ni las luces cálidas esperándome. A medianoche, desde la sala, llegaba el sonido de alguien afilando un cuchillo. Un tajo tras otro, en el silencio de la noche. Sonaba aterrador. En el espejo del baño apareció de repente una mano ensangrentada. Como si alguien acabara de luchar por salir de su interior. Sabía que esto no era obra de Yolanda. Lo paranormal de Yolanda traía una sensación de orden y una gentileza inusual. Estas cosas, en cambio, estaban llenas de pura malicia y amenazas. Seguramente María usó algún método o buscó a alguien para asustarme y que me fuera. Tenía miedo, temía que yo descubriera algo que no debía entre las pertenencias de Yolanda. Una noche tarde, me despertó una pesadilla y vi que en la ventana del dormitorio se había formado una fina capa de vaho. En el vaho, unas palabras se estaban formando lentamente. Era Yolanda, estaba usando todas sus fuerzas para escribir 3 palabras. Peligro. Vete. Sus letras ya no eran firmes como antes, sino garabateadas, como si pudieran desvanecerse en cualquier momento. Mi corazón se apretó con dolor. Ella me estaba protegiendo, aunque ella misma estaba atrapada aquí. Lo primero en lo que pensaba era en que yo saliera de este vórtice peligroso. Me acerqué a la ventana. Borré esas 3 palabras con la mano y, dirigiéndome al cristal frío, dije suavemente pero con firmeza: no me iré. Esta es nuestra casa. La que tiene que irse es otra persona. Al día siguiente pedí el día libre en el trabajo y compré por internet varias microcámaras camufladas como cargadores y adornos. Puse una frente a la puerta principal, otra en una esquina de la sala y otra escondida en la estantería del estudio. Al tercer día de instalar las cámaras, sonó el teléfono. Era María. Joven Luis, ¿está en casa? Recientemente, la compañía de gas está realizando inspecciones de seguridad en la zona. Yo,
Como agente, debo coordinar con ellos para revisar el estado de las tuberías en su casa. ¿Cuándo le vendría bien? Una inspección de gas. Qué excusa tan conveniente. Le permitía entrar a la habitación con total legitimidad y sentar las bases para su siguiente plan. Reprimí el asco que sentía. Está bien. Casualmente hoy estoy en casa. Puede pasarse cuando quiera. Al colgar, dejé inmediatamente un mensaje para Yolanda. Escribí en una nota. Ella está por llegar. Improvisaremos según la situación. Tras escribirlo, puse el papel en el lugar más visible de la sala. Media hora después, sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi a María. Abrí la puerta fingiendo entusiasmo para recibirla. Señora María. Qué molestia para usted. No es molestia, no es molestia. Todo sea por la seguridad de los residentes. Sus ojos, desde el momento en que entró, no se detuvieron ni un segundo. Como una serpiente venenosa, escaneó todo el lugar. La sala, el comedor, el balcón. Finalmente, su vista se detuvo en la puerta cerrada del estudio. Ella se dirigió hacia la cocina y yo la seguí. Fingió dar unos golpes cerca de la estufa y el calentador. Pero su mente no estaba allí. En ese momento, una silla del comedor junto a sus pies se deslizó repentinamente medio metro hacia atrás. ¿Quién? María, con el rostro pálido, se dio la vuelta. Pero la sala estaba vacía. ¿Qué pasa, señora María? Ah, nada, habrán sido imaginaciones mías. Trató de mantener la compostura. Pero el sudor frío ya perlaba su frente. Esto confirmaba su mala conciencia. Alguien que no ha hecho nada malo. ¿Cómo podría asustarse tanto por una silla que se mueve? Iré al baño un momento. A través del reflejo de un espejo en la esquina de la sala. Vigile sus movimientos. Caminó 2 pasos. Pero de repente cambió de dirección y se dirigió de puntillas hacia el estudio. Ahí iba. Su objetivo eran las pertenencias de Yolanda. Mi corazón se me subió a la garganta. Justo en el instante en que su mano iba a tocar el pomo de la puerta. ¡Pum! La bombilla del baño explotó repentinamente. Inmediatamente después, el grifo del lavabo, la ducha, el tanque del inodoro, todos los lugares por donde sale agua se abrieron automáticamente al mismo tiempo. María lanzó un grito agudo y retrocedió a trompicones de la puerta del estudio. Corrí de inmediato hacia ella, fingiendo estar más horrorizado que ella. ¿Qué pasó? ¿Señora María? En el baño, en el baño. Ah, pasa a menudo. Uno se acostumbra. Debe ser el cableado viejo. María miró el baño hecho un desastre y luego la sala, extrañamente silenciosa. Joven Luis, veo que las tuberías no tienen problemas. Yo tengo asuntos en la oficina. Me retiro. Salió disparada hacia la puerta, casi huyendo, calzándose los zapatos a toda prisa. En el momento en que tiró de la puerta para irse, me lanzó una mirada. Esa mirada ya no tenía ningún disfraz. Era fría, malévola y llena de una intención asesina evidente. Mi corazón se encogió. Pero no evité su mirada. La miré fijamente a los ojos. La puerta se cerró con un estruendo. Me apoyé contra ella y solté un largo suspiro. Mis piernas se ablandaron y casi me desplomo en el suelo. En la sala, la nota que decía, improvisaremos, cayó silenciosamente al suelo. Fui a recogerla. Había ganado el primer asalto. Inmediatamente abrí el teléfono para revisar el vídeo de las cámaras. El vídeo registró con total claridad a María acechando hacia el estudio. Así como su última mirada asesina. Tenía una pieza más de evidencia. Pero sabía que el fracaso de este intento solo la volvería más frenética. La próxima vez, no habría más disfraces. La tormenta llegó más rápido de lo que imaginaba. Tras el intento fallido, María se quitó por completo la máscara de hipocresía. Sabía que esta casa no estaba limpia, y decidió usar eso a su favor. Quería repetir su viejo truco. Quería que yo también muriera en un accidente de intoxicación por gas meticulosamente orquestado. A las 2 de la mañana, me despertó un sonido sordo en la sala. Era el sonido de alguien saltando desde el balcón. El ruido de un aterrizaje. Era ella, María. Contuve la respiración y salí de la cama con sigilo, escondiéndome tras la puerta del dormitorio para mirar por la rendija. En la sala, una silueta oscura se movía lentamente, con una bolsa de herramientas en la mano, dirigiéndose directamente a la cocina. Mi corazón latía desbocado, casi saltándoseme del pecho. Me obligué a calmarme. Busqué el teléfono en la mesita de noche. Bajé el brillo al mínimo y con dedos temblorosos marqué el 911. En cuanto se conectó la llamada, no dije nada. Solo apunté el micrófono hacia la sala. Esta es una técnica de supervivencia que había visto. Denuncia silenciosa. El operador asumirá que estás en peligro y rastreará la señal. Hecho esto, abrí la aplicación de la cámara. Activé la función de transmisión en vivo y envié el enlace junto con un mensaje de auxilio preparado a Juan. Juan, si me pasa algo, esta es la prueba. No llames a la policía. Espera a que ellos te contacten. Tras enviar el mensaje, apreté el teléfono y me quedé tras la puerta sin atreverme a moverme. En la sala, María ya había llegado a la puerta de la cocina. Estaba a punto de entrar para cometer su fechoría. Justo cuando empujó la puerta de la cocina, ocurrió lo inesperado.
Bang, un ruido estruendoso. La puerta de la cocina se cerró de golpe frente a ella. María, asustada por el suceso repentino, reaccionó empezando a golpear la puerta frenéticamente. Ábreme, ¿quién está ahí dentro? Sal. A través de la rendija, vi en el aire de la sala una figura semitransparente que fluctuaba violentamente. Era Yolanda, su figura estaba más tenue que nunca, como un humo azul a punto de ser dispersado por el viento. Sentí que solo el acto de cerrar y bloquear esa puerta había consumido la mayor parte de sus fuerzas. Estaba usando su propia existencia para ganarme tiempo. María no pudo abrir la puerta a golpes y empezó a darle patadas. La vieja puerta de madera emitía crujidos insoportables. Con cada impacto, la figura de Yolanda se volvía más transparente. Vi cómo sus contornos, antes definidos, empezaban a borrarse, a desvanecerse. Sentí como si una mano invisible me apretara el corazón. Me dolía tanto que no podía respirar. No podía seguir escondido, no podía quedarme mirando como ella, por protegerme, se desvanecía para siempre. Un flujo de coraje surgido de la nada barrió todo mi miedo. Miré alrededor y mi vista se detuvo en una sartén de hierro fundido que usaba para hacer ejercicio en un rincón. Corrí a coger la pesada sartén, apretándola con ambas manos. En ese momento, con un crash, María derribó la puerta de la cocina. Salió como una fiera enfurecida, con los ojos inyectados en sangre. Me vio a mí y vio la sartén en mis manos. Mocoso, ¿todavía quieres resistirte? Los dos van a morir. Se lanzó hacia mí con un cuchillo. No retrocedí. Al contrario, cargué hacia adelante y, con todas mis fuerzas, balanceé la sartén golpeándola fuertemente en la cabeza. ¡Bong! Un sonido seco, y María cayó redonda al suelo. Al mismo tiempo, por el rabillo del ojo, el último rastro de humo de Yolanda se convirtió por completo en puntos de luz estelar. Desvaneciéndose en el aire, se había ido, realmente se había ido. En el aire, un trozo de papel cayó lentamente a mis pies. Tenía esa mancha de sangre familiar, pero portaba una gentileza sin precedentes. Costo de protección. Una vida. Esta vez invito yo. Mis fuerzas se drenaron en un instante y la sartén cayó de mi mano con un estruendo metálico. Caí de rodillas al suelo, mirando esa factura de sangre, con las lágrimas fluyendo como un manantial pero sin poder emitir sonido alguno. El sonido de las sirenas de policía se escuchaba cada vez más cerca. Me había salvado, pero mi mundo ahora estaba vacío. La policía llegó a tiempo y detuvo a la inconsciente María. Fui tratado como un héroe que luchó contra un criminal y me llevaron a la comisaría envuelto en una manta. La grabación de mi teléfono, los vídeos de las cámaras de la casa y el enlace de la transmisión que envié a Juan se convirtieron en pruebas irrefutables que sentenciaron el crimen de María. En la sala de interrogatorios, frente a una oficial de policía amable, relaté todo el proceso. Por supuesto, oculté la existencia de Yolanda. Solo dije que tras alquilar la casa, siempre sentí que tenía funciones de advertencia. Por ejemplo, cuando había peligro, las luces parpadeaban o las cosas caían. Esta vez fue igual. La puerta de la cocina se cerró sola de repente, dándome tiempo para llamar a la policía y contraatacar. Quizás la antigua dueña me estaba protegiendo desde el más allá. La oficial no indagó más. Solo me dio unas palmadas de consuelo en la mano. Con estas pistas, la policía rápidamente encontró brechas en María. El registro de llamadas, el flujo de dinero bancario y sus transacciones con casinos clandestinos señalaban una verdad, años atrás. Debido al fracaso en inversiones bursátiles, no solo malversó una enorme cantidad de dinero de su cliente, Yolanda, sino que también acumuló una deuda de juego gigantesca. Al ser descubierta por Yolanda y ante la exigencia de que se entregara, se vio acorralada y cometió el asesinato. Primero dejó inconsciente a Yolanda durante una disputa. Usó un objeto pesado para golpearla hasta dejarla inconsciente. Y luego preparó la escena de una fuga de gas, creando un accidente perfecto. Durante todos estos años, ella siempre utilizó su identidad como agente inmobiliaria para vigilar esta casa, temiendo que algún inquilino descubriera alguna pista. Cuando notó que yo podría haber establecido algún tipo de conexión con Yolanda, surgió en ella la intención de matar, planeando usar el mismo método para convertirme en el nuevo secreto de esta casa. Días después, los principales medios de comunicación informaron sobre el caso, envuelto en polvo durante años, que repentinamente había sido resuelto. El nombre de Yolanda finalmente dejó de estar ligado a esa palabra ridícula, muerte accidental. Ella fue reivindicada, sentado en un taxi, mirando las noticias en mi teléfono. Solté un largo suspiro. Sí, sentía alivio, pero sobre todo, una inmensa vacuidad. Regresé a esa casa, regresé al lugar que ella y yo llamábamos hogar. Al empujar la puerta, el interior estaba limpio y ordenado. La luz del sol entraba a través del ventanal sin una sola mota de polvo. Todo estaba exactamente igual a como lo dejé. Por todas partes había huellas de su existencia. Los libros alineados, el suelo impecable, los frascos de especias en la cocina clasificados con claridad. Pero sabía que ella ya no estaba allí. No habría más notas manchadas de sangre para dividir los gastos a medias.
No habría más luces encendidas con calidez y el aviso de electricidad por separado. Ni habría más siluetas borrosas con vestido rojo planchando mi ropa en plena noche. Por primera vez, sentí una soledad y una tristeza tan grandes que me asfixiaban. Me acerqué al sofá, abracé el cojín donde ella solía sentarse más a menudo y hundí mi rostro en él. Finalmente, rompí a llorar. Cuando me cansé de llorar, empecé a limpiar la casa. Pensé que, siendo ella tan amante de la limpieza, no podía permitir que este lugar se convirtiera en un caos. Mientras limpiaba el estudio, descubrí que debajo de aquel diario había otro pequeño cuaderno negro. Era el cuaderno de registros entre ella y yo. Allí estaba anotado cada concepto. 10 de mayo. Cena compartida. Luis debe $25 estadounidenses. 12 de mayo. Lavar los platos. Luis debe $5 estadounidenses. 15 de mayo. Sacar la basura. Luis debe $10 estadounidenses. Pasé cada página, riendo y llorando al mismo tiempo. ¡Qué mujer tan tacaña! Al llegar a la última página, esperaba ver una suma total de la deuda. Pero no era una factura, sino una frase, una línea escrita con tinta negra, elegante como siempre, pero con una ternura que nunca antes había percibido. Luis, vive bien, come a tus horas, no me extrañes. En el momento en que vi esas palabras, me derrumbé por completo, abracé el cuaderno, caí de rodillas al suelo y lloré como un niño abandonado por el mundo entero. La vida volvió a lo que llaman normalidad. Continué trabajando en la empresa de mis sueños, desempeñando cada día el papel de un adulto emocionalmente estable en mi cubículo de la oficina. Nadie sabía por qué batalla de vida o muerte había pasado, ni nadie sabía lo importante que era la persona que había perdido. No me mudé. Juan me aconsejó varias veces, decía que este lugar era demasiado doloroso y que debía cambiar de ambiente para empezar de nuevo. Me negué, dije que esta era mi casa. Empecé a cumplir inconscientemente las reglas entre Yolanda y yo. Al terminar de comer, lavaba los platos de inmediato. Los secaba y los guardaba. Si la bolsa de basura estaba llena, la sacaba enseguida. Nunca la dejaba pasar la noche junto a la puerta. Empecé a aprender a cocinar y, aunque cocinaba fatal, insistía en preparar comida para dos. Ponía la otra ración en el lugar vacío frente a mí y luego murmuraba al aire sobre las cosas que me pasaban en la empresa. Sobre clientes extraños o sobre el bono del proyecto que acababa de recibir. Sabía que no habría respuesta. No aparecerían más frases criticando mi estética en el espejo, ni sonaría más música clásica cuando estuviera triste. Pero me aferraba a estos hábitos como si, al hacerlo, ella nunca se hubiera ido. Empecé a trabajar con frenesí, con más esfuerzo que nunca. Gané varios proyectos grandes, obtuve ascensos y aumentos. Mi carrera despegó. Mis colegas decían que me había convertido en otra persona. Alguien calmado y decidido, como una máquina incansable. Solo yo sabía que quería que ella lo viera. Quería que supiera que realmente estaba viviendo bien. Usé mi primer bono sustancioso para ir al cementerio de las afueras. Encontré la tumba de Yolanda. En la foto, se veía más joven de lo que imaginaba, con un vestido rojo, cejas finas y una sonrisa sutil en la comisura de los labios. Era una mujer muy hermosa. Coloqué un ramo de crisantemos blancos frente a la tumba. Saqué de mi bolsillo una factura impresa en papel A4 y le prendí fuego en el quemador de incienso. En ella decía, alquiler, electricidad, agua, servicio de seguridad y daños morales sumados por toda una vida. Yolanda, todo está pagado. En la próxima vida, me toca invitar a mí. El resplandor del fuego iluminaba mi rostro. Sonreía mientras las lágrimas volvían a caer. Hecho todo esto, pensé que la historia entre ella y yo había llegado a su punto final. Hasta que ese día, debido a un proyecto urgente, tuve que trabajar hasta tarde y regresé a casa con el cuerpo exhausto. Todo estaba a oscuras. Por costumbre, busqué el interruptor en la pared. Clic, la conocida lámpara de pie de la sala se encendió. Una luz cálida y suave. Me quedé atónito. Mi mirada se desplazó lentamente hacia la mesa del comedor. Sobre la mesa había un vaso de leche caliente, con una estela de vapor blanco subiendo bajo la luz. Mi mente se quedó en blanco. Me quedé petrificado en la entrada como una estatua, sin atreverme a moverme, ni siquiera a respirar. Todo lo que tenía delante era tan familiar y a la vez tan irreal. ¿Era una alucinación? Mi corazón, tras un largo periodo de silencio, empezó a latir con violencia. Intenté llamar con una voz casi susurrante y temblorosa. ¿Yolanda? ¿Yolanda? En la sala reinaba un silencio aterrador, solo el vaso de leche seguía emitiendo vapor. Bajé la mirada con decepción. Evidentemente, me había hecho ilusiones. Esbocé una sonrisa de autodesprecio y me disponía a cambiarme los zapatos. Justo entonces, vi que junto al vaso de leche, en la nota que yo solía usar para dejarle mensajes, algo empezaba a aparecer lentamente. Contuve el aliento, mirando fijamente ese pequeño trozo de papel amarillo. Una caligrafía familiar escrita con tinta negra fue apareciendo palabra por palabra. Tarifa por dejar la luz encendida, $5 estadounidenses. Tarifa por la leche, $15 estadounidenses. Liquidación a fin de mes. Mis lágrimas estallaron en el momento en que leí,
Liquidación a fin de mes. No pude contenerme más y... entre llantos y risas, exclamé: Yolanda, ¿qué mujer más tacaña eres? Eres un puño cerrado. Bajo la luz, la silueta que tanto añoraba se materializó brevemente. Más clara que nunca, aunque seguía siendo semitransparente, podía verla claramente con su vestido rojo y esa sonrisa de complicidad tan familiar. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Resulta que su sacrificio de aquel día no la hizo desvanecerse para siempre, solo consumió todas sus energías, haciéndola caer en un estado similar al sueño profundo. Fue mi nostalgia por ella, el hecho de que yo viviera bien cada día y mi insistencia en mantener la integridad de este hogar. Estas poderosas ideas fueron como una fuente de energía inagotable que la despertaron poco a poco de su sueño profundo. Tú, ¿por qué no te has ido? Tu injusticia ya ha sido reparada. Ya puedes ir a donde deberías estar. Ella no respondió directamente. Su figura flotó hasta el zapatero de la entrada y señaló la puerta del armario. Fui con dudas y lo abrí. Junto a mi montón de zapatillas de deporte y zapatos de tela, había un par de pantuflas de mujer completamente nuevas, que nunca antes había visto. Eran las pantuflas que, por una extraña corazonada, había comprado la última vez que fui al supermercado. En aquel momento no supe por qué las compré. Solo sentí que esta casa debía tener un par de pantuflas así. La vida parecía volver al punto de partida, pero todo era completamente diferente. Miré la sonrisa de resignación en su rostro y sonreí también. Así es, ¿a dónde más iría? Esta es su casa, y yo soy su familia. La luz del sol entró por la ventana, iluminando las motas de polvo que flotaban en la habitación, y también iluminó a dos almas que se apoyan la una en la otra. Seremos los familiares más especiales el uno para el otro, continuando la escritura de nuestra historia de convivencia en esta ruidosa ciudad. Por supuesto, también está ese dulce cuaderno de deudas que jamás podrá terminarse de calcular.